Bienvenidos a todos a este primer vídeo de El Camino del Programador. Y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra carpeta donde vamos a ir guardando nuestros archivos y vamos a empezar ya a estudiar sin rodeos lo que es Python y cómo funciona Python. No voy a meter en este camino nada de relleno, digamos, vamos a ir solo a lo que importa, que es aprender a programar. Si queréis saber de dónde viene Python, lo podéis buscar en internet. Si queréis saber quién creó Python, lo podéis buscar en internet. Yo no voy a perder el tiempo con esas cosas. Y entonces, una vez tengamos instalado tanto Python como Visual Studio Code, así como las extensiones, si queréis o lo necesitáis, me lo podéis pedir y yo puedo crear un vídeo explicándoos paso a paso cómo lo he configurado yo y cómo lo tengo yo. Dicho esto, una vez entremos en Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es irnos a File, nos vamos a ir a Open Folder, y yo en mi caso voy a guardarlo por ejemplo en Documentos. Aquí vamos a crear una nueva carpeta, que es la que vamos a utilizar para guardar nuestros pequeños programitas y nuestras cositas, y se va a llamar El Camino del Programador. Vamos a darle a Intro, seleccionamos esta carpeta. Y como veis, aquí ya tenemos nuestra carpeta El Camino del Programador. Ahora lo único que falta es ir creando archivos para ir trabajando en ellos. Para eso vamos a ir a darle a New File y aquí vamos a escribir semana1.py. Y aquí os voy a hacer una pequeña lista de lo que vamos a estudiar esta semana. Y vamos a ver qué es una función, vamos a ver qué son los literales de Python, vamos a ver tipos de datos, vamos a ver qué son las variables, vamos a ver los comentarios y vamos a ver la interacción con el usuario. Así que dicho esto, vamos a empezar con qué es una función. Y bueno, esto es un poco de teoría, pero es totalmente necesaria, pues la podemos describir como un bloque de código que puede producir un efecto, como puede ser mostrar un texto, una imagen o devolver un valor. Tenemos varios tipos de funciones. Puede ser una función, y bueno, está bien que sepamos que hay tres tipos de funciones, que son las integradas, las de módulo o las definidas por nosotros mismos. Lo primero que tenemos que saber, esto es un poco teoría, quizás un poco rollo, pero hay que saberlo, porque queremos ser profesionales. Así que lo primero que queremos saber es cómo se compone y cómo se ejecuta una función. Es que una función se invoca, es decir, se la llama de la siguiente manera. Nombre de función y abrir y cerrar paréntesis. Aquí en los paréntesis también podemos añadirle parámetros, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, no os preocupéis. Por ahora solo tenéis que saber que se compone de esta manera, que es el nombre de la función y los paréntesis, y dentro de esos paréntesis podemos añadirle parámetros. Pero vamos a ver cómo funciona con la función print, que siempre es mucho más fácil verlo con ejemplos. Para ello voy a comentar esta línea para que no nos dé errores. Y vamos a poner por aquí print. Como veis ya la reconoce Python porque es una función integrada. Y la vamos a invocar de esta manera, como hemos dicho, con los paréntesis, y por aquí le podríamos ya dar parámetros y vamos a hacer que ejecute nuestro primer programilla, imprimir una cadena de textos, y aquí lo que vamos a poner es, este es mi primer código, así que vamos a entender cómo funciona esto antes de ejecutarlo, que aunque parezca un poco tedioso es importante entenderlo. Y es que cuando nosotros llamamos a una función, invocamos una función, lo que va a hacer Python es ver primero si existe esa función, si es integrada, si la hemos creado y existe, o si no la estamos inventando. De esta manera, por ejemplo, si yo en lugar de print escribo print porque me he equivocado al escribirlo, como veis nos va a dar un error de que no está definido. Pero si nosotros llamamos a una función que sí existe, ya definida, y le damos un parámetro que, como he dicho aquí, lo que le estamos haciendo con las comillas es decirle que dentro de estas comillas voy a escribir una cadena de texto y quiero que me la imprima, que me la dé por pantalla. Entonces lo siguiente que va a hacer
es comprobar si dicho argumento que le hemos dado es correcto y no le hemos dado algún argumento que no se pueda ejecutar, que esto no os preocupéis, ya lo veremos también más adelante. Y cuando nosotros ejecutemos, aquí ya nos da por consola el resultado de esa función print, que es la cadena de texto que nosotros le hemos dado. Y una vez terminado de ejecutar, lo que va a hacer print es situarse en la siguiente línea para seguir ejecutando los siguientes comandos que tenga nuestro programa. Porque, y creo que es importante explicar esto ahora, Python funciona como leeríamos un libro, y es que va ejecutando el código de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo que quiere decir que aquí, si tuviéramos, por ejemplo, otro print segunda línea, lo que va a hacer es leer de izquierda a derecha, arriba a abajo, va a leer el primer print, lo va a ejecutar, va a ir a la siguiente línea, va a ejecutarla y así continuamente. De esta manera, como vemos, primero ejecutaría el primer print, saltaría a la siguiente línea una vez ha terminado y como vemos aquí nos ejecuta el segundo print. Otra cosa que podemos hacer en print, por ejemplo, es no darle argumentos. De tal manera que si yo tengo un print y le añado otro print, pero sin argumentos, y después añado otro print, y esta vez le escribo, y esta vez le doy como argumentos, esta es la segunda línea, ¿qué creéis que pasaría aquí? De primeras, pues entiendo que es un poco complicado intentar averiguar qué es lo que va a ocurrir, pero ya os lo digo, lo que va a hacer es ejecutar la primera línea, imprimir este mensaje, ejecutar la segunda y no hacer nada, simplemente dejar esa línea vacía, porque no le hemos dado ningún argumento, y después imprimirnos nuestra segunda línea, pero con esa separación por el print de por medio. Si nosotros le damos ahora a ejecutar, como vemos aquí abajo, se nos ha ejecutado primero nuestra primera línea, después se nos ha quedado, aquí estaría el segundo print, que como no le hemos dado argumentos no nos imprime nada, y luego estaría nuestra segunda línea. De acuerdo, ahora que ya sabemos cómo imprimir texto en pantalla, lo que vamos a hacer es jugar un poquito con este texto para que nos lo imprima en pantalla, pero de la manera que nosotros queramos. Por ejemplo, si en nuestro print ponemos este es un mensaje en una sola línea, como vemos, nos va a salir este mensaje en una sola línea. Pero claro, si yo quisiera que, por ejemplo, me apareciera este es un mensaje y en una sola línea quisiera, por ejemplo, que me apareciera en otra, una de las maneras que se os ocurre, o se me ocurriría a mí, por ejemplo, sería hacerlo de esta manera, ¿no? En un print ponerle este es un mensaje y en este print en una sola línea. Hasta aquí ya deberíais saber lo que nos va a aparecer en la terminal, que si lo ejecutamos, como vemos, nos va a aparecer este es un mensaje en una sola línea. Ahora bien, imaginaos que queréis escribir un texto muy largo y para cada para cada frase tenéis que hacer un nuevo print. Esto es muy poco eficiente. Para ello lo que vamos a utilizar se llama un salto de línea y se ejecuta de esta manera. Si nosotros escribimos la barra invertida seguido de una N, como veis ya nos ha cambiado de color. Esto es porque ya entiende que lo siguiente que escribamos a partir de aquí va a ir en otra línea. Si yo ahora escribo en una sola línea y solo ejecuto este print, como vemos ya me lo imprime en dos líneas. Este es un mensaje en una sola línea. Es importante que entendamos que cuando escribimos un texto y utilizamos la barra invertida, esta barra invertida tiene un significado especial y se llama carácter de escape. Y lo que hace pues es, valga la redundancia, escapar de esa cadena de texto por un momento breve y introducir una inclusión especial, es decir, hacer algo en concreto que no tenga que ver con esa cadena de texto. En ese caso hemos utilizado el /n, que como hemos visto es hacer un salto de línea. Y poquito a poco ya vamos aprendiendo cositas. Ya sabéis cómo imprimir texto en pantalla, ya sabéis lo que es un carácter de escape, cómo escribir una línea en dos líneas con solo un print. Y ahora lo que vamos a ver es cómo usar múltiples argumentos en una función. Para ello vamos a seguir con print. Pero esta vez le vamos a dar varios argumentos, es decir, aquí simplemente le hemos dado uno, que es este de aquí, y los argumentos los vamos a separar con comas. Aquí como ejemplo vamos a poner argumento 1, para darle otro argumento vamos a poner un coma, y vamos a poner un argumento 2, y vamos a darle un tercer argumento, que lo vamos a llamar argumento 3. Entonces podemos comprobar que ya tenemos
un argumento, otro argumento y otro argumento, todo separado por comas. Ahora print lo entiende como diferentes argumentos. ¿Podríais imaginar lo que ocurre si yo ahora le doy a run? ¿Creéis que nos va a imprimir los 3 argumentos juntos sin espacios, con espacios? Os doy 5 segundos para que lo penséis. Bueno, pues para vuestra sorpresa, si pensabais que iba a dar todo junto, cuando nosotros hagamos un run, nos va a dar por separado automáticamente, como veis aquí hay un espacio entre argumentos, cada uno de los argumentos que nosotros le hemos pasado. En este caso es cadenas de texto, pero más adelante también veremos cómo utilizar variables, cómo utilizar números. Y esto lo hace porque ya la función print viene por sí con un espacio entre los argumentos que le demos predefinida. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera separar estos argumentos por comas, y os recomiendo muy mucho que juguéis con estas cosas, practiquéis, borréis, juguéis con las comillas, porque es la mejor manera de interiorizar todo esto. Y ahora, por ejemplo, se me ocurre separarlo por comas. Yo aquí las comas las tendría que poner siempre dentro de las comillas para que lo entienda como una cadena de texto. Y vamos a poner argumento 1, argumento 2, y para terminar vamos a poner un espacio y argumento 3. De esta manera, si yo ahora lo ejecuto, como veis, sale mucho mejor organizado. Argumento 1 no lo imprime, argumento 2 y argumento 3. Bueno, vamos volando. Bueno, ya hemos entrado en calor, vamos volando, así que vamos a seguir con esta primera semana. Bueno, ya hemos entrado en calor, vamos volando, estamos aprendiendo como animales. Así que vamos a por lo siguiente, que es los argumentos posicionales. Se ejecutan de uno en uno en el orden que le hemos pasado. Esto significa que aquí, por ejemplo, el print, el primero que ejecutará sea argumento 1, luego entrará argumento 2 y luego argumento 3. Aunque nosotros le demos a ejecutar y veamos que nos da directamente los 3 argumentos, internamente lo que ha hecho es analizar primero uno a uno. Y eso es importante entenderlo porque ahora solo estamos imprimiendo cadenas de texto, pero en un futuro probablemente tengamos que analizar ciertos datos por orden y esto es importante saberlo. Y ahora que esto nos ha quedado claro, vamos a ir a los argumentos de palabra clave. Y los argumentos de palabra clave son pequeñas palabras que podemos utilizar para cambiar el comportamiento de la función print. Pero como siempre vamos a verlo con un ejemplo mucho más claro. Para ello vamos a poner nuestro print y le vamos a poner: hola, estamos en nuestra primera semana aprendiendo Python. Así que vamos a ver el primer argumento de palabra clave. Y como ya sabemos que los argumentos se pueden separar, ¿sí? Y cómo se separan con comas, pues los argumentos de palabra clave también van de esta manera, con la peculiaridad y es que después de nuestra cadena de texto, nosotros le vamos a poner una coma para darle otro argumento. Y el primero que vamos a ver es end, igual y comillas. Como veis aquí ya no lo reconoce. Y esto lo que va a hacer es que aunque yo después tenga otro print, por ejemplo, print, esto debería ser una línea aparte, aquí lo que haría normalmente el programa, como hemos visto, sería imprimir nuestra primera línea y después imprimir debajo nuestra segunda línea. Pero con lo que le estamos diciendo con end y comillas, significa que cada print termine de esta manera. Y antes de ejecutar esto, os quiero decir que por defecto print lo que hace es un salto de línea, como hemos visto, para imprimir primero la primera línea, luego la siguiente, etc. Y con esto print, sin que nosotros lo veamos, estaría de esta manera, que es con un /n. Si ahora nosotros imprimimos esto, como veis, pues sale todo normal, como hemos aprendido, la primera línea y después la segunda línea. Pero lo que estamos haciendo con darle un end y sin nada, porque aquí lo que le tenemos que decir es cómo queremos que termine cada argumento que le hemos dado, al no decirle que haya un salto de línea, al decirle que no queremos que haya nada, si le damos a ejecutar, como veis, ahora mismo nos lo da todo junto. Hola, estamos en nuestra primera semana aprendiendo Python. Esto, ni siquiera le pone un espacio, debería ser una línea aparte. Esto lo podríamos configurar y os animo a que juguéis con ello y practiquéis antes de seguir el vídeo, hagáis ciertas pruebas.
Y le podríamos poner por ejemplo, un coma, espacio. Y si ahora le damos a imprimir, o sea, le damos a ejecutar, como veis ya nos ha puesto la coma y el espacio y nos quedaría de esta manera. Vamos a ver juntos otro ejemplo rápido. Si ponemos un print, hola, mi nombre es Batman, y en otra línea ponemos un print y vengo a salvarte. Como vemos, al ejecutarlo no lo dará por separado, porque como ya sabemos, internamente el print tiene el /n para hacer el salto de línea. Así que lo que vamos a hacer es darlo todo junto, y con esto vamos a hacer un coma end igual, y aquí le vamos a añadir, aquí podéis escribir absolutamente todo lo que queráis, todos los espacios que queráis. Yo le voy a poner, por ejemplo, punto espacio sin más, y al darle a ejecutar, como veis, ya nos aparece hola, mi nombre es Batman y vengo a salvarte. Y ahora que hemos visto el end, ahora con sep nos va a resultar mucho más fácil entenderlo, y es que sep viene de separación y va a definir cómo queremos que se separen nuestros argumentos. Para ello le vamos a dar diferentes argumentos al mismo comando print, que va a ser, por ejemplo, hola, mi nombre es Batman, coma, vengo a salvarte y confía en mí. Nosotros con sep, como ya imagino que deduciréis la mayoría, podemos separar cada uno de estos argumentos con lo que queramos, con un espacio, con lo que sea. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, para que se vea claro, varios asteriscos, y si yo ahora ejecuto esta línea, pues nos dice hola, mi nombre es Batman, asteriscos, vengo a salvarte, asteriscos, confía en mí. De la misma manera, si yo lo que quiero es separarlo por guiones, pues le podría poner guiones, y se nos separa por guiones, y así con todo lo que queráis. Esto ya es cosa de practicarlo, no tiene mucha complicación, así que vamos a por lo siguiente. Y una vez que ya sabemos cómo funciona end y sep, lo que quiero que hagáis y quiero que practiquéis para interiorizarlo bien es crear diferentes prints con diferentes argumentos mezclando el sep y el end. Por ejemplo, yo aquí podría poner un print y como argumento decirle 1, decirle mi, como argumento 2 decirle nombre, como argumento 3 decirle es, y luego podría escribir aquí otro print donde le diera como primer argumento Batman el murciélago. Ahora me gustaría que pausarais el vídeo, no sin antes deciros que tenéis que conseguir con sep y con end que lo que os aparezca en consola sea mi /nombre /es, y luego la separación por asteriscos de Batman el murciélago. Así que pausa el vídeo, inténtalo y dale otra vez a iniciar cuando hayas terminado. Si ya lo has hecho y lo has conseguido, que no tengo ninguna duda de ello, enhorabuena. Para los que hayáis tenido más problemas, vamos a hacer este ejemplo para interiorizarlo más todavía. Yo tengo aquí mis argumentos y vamos a ver uno a uno qué es lo que tenemos que hacer. Como he dicho, primero tenemos que separar mi nombre es con guiones bajos, así que nos vamos a ir a mi nombre es y le vamos a dar el argumento sep, que es para separar cada argumento, y le vamos a dar un igual comillas, y aquí vamos a escribir /. Con esto ya hemos conseguido que estas barras bajas se implementen dentro de cada argumento y se muestre de esta manera. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es que acabe este print, pero continúe el siguiente sin saltar de línea. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar el end, igual comillas, y lo que vamos a hacer es que termine de esta manera, con un asterisco. Así lo que conseguiremos es que una vez termine nuestro primer print, se imprima el asterisco y continúe con el segundo print. Ahora en el segundo print lo que tenemos que conseguir es que Batman el murciélago se separe por asteriscos. Entonces, al igual que hemos hecho antes, vamos a poner el argumento sep igual comillas, y estos los queremos separar por un asterisco. De esta manera, si nosotros ahora borramos esto para que no nos dé error el código, le damos a ejecutar, pues como veis ya tendríamos la solución de mi nombre es Batman el murciélago. ¿Qué ocurriría si yo ahora escribiera un print y le dijera esto qué es? Y le diera a ejecutar.
pues como veis nos salta ya a la siguiente línea, porque el end se lo hemos metido a este print, entonces este print va a terminar de esta manera y ejecutar el siguiente, pero como a este no le hemos dado un end, pues de manera natural él ya tiene por defecto el /n y que hemos visto antes. Entonces nos imprimiría la siguiente línea ya por separado. Ahora os voy a poner otro pequeño ejercicio, pero antes quería aclarar que cuando vosotros utilicéis una función integrada como print, Python entiende diferencia entre mayúsculas y minúsculas, de tal manera que si tú escribes print te va a funcionar, pero si tú escribes print con mayúscula, como veis, nos va a dar un error. Dicho esto, vamos al ejercicio. Para ello os he preparado por aquí un arbolito, que como veis, si le damos a imprimir, nos da este arbolito o una flecha, como queráis verlo. Y lo que quiero que intentéis es que este mismo código lo hagáis solo en una línea, ¿de acuerdo? Que solo tengáis un print, de tal manera que cuando le deis a ejecutar os siga dando el mismo resultado, utilizando lo que ya hemos usado. Y como segunda tarea lo que tendréis que hacer es imprimir este arbolito y que se nos imprima otro arbolito exactamente igual a su lado. Esta segunda parte es un poco más complicado, aunque no mucho, y os voy a enseñar un truquito ahora, después de que lo hayáis intentado, para que vayamos aprendiendo más cositas. Pausa el vídeo, inténtalo y vuelve cuando ya lo hayas terminado. Entiendo que lo has intentado, o eso espero, así que ahora lo que vamos a hacer es solucionarlo para que veáis, a los que os haya costado más o a los que no lo hayáis querido intentar, pues bueno, que veáis cómo funciona esto. Y esto puede tener varias soluciones. Yo, por ejemplo, para que se vea muy claro, voy a utilizarlo con argumentos, para utilizar también argumentos que ya los hemos visto. Entonces yo aquí, esto quiero que termine con un salto de línea con un /n. Y quiero que la siguiente línea, el argumento, sea este. Quiero que aquí haga otro salto de línea y que el siguiente argumento sea este. De nuevo otro salto de línea y que el siguiente argumento sea este. Aquí haremos otro salto de línea y le daremos el siguiente argumento. Haremos otro salto de línea para darle el siguiente argumento. Salto de línea, último argumento. Y si ahora nosotros borramos esto, ya tenemos aquí todos nuestros print, pero en una sola línea. Si le damos a ejecutar, como veis, ya debería funcionar. Aquí hay un error de un simple espacio, pero si le damos a espacio y le damos a ejecutar, como veis, ya se nos ejecuta perfectamente. Entonces, bueno, yo lo he hecho con argumentos para ver las separaciones, de ver cada, digamos, cada argumento, cómo se lo va pasando, para ir imprimiéndolo y verlo más claro, pero esto se podría utilizar simplemente con una cadena de texto, con comillas al principio y al final, y simplemente ir poniendo espacios y /n donde queramos que sea el salto de línea, y se podría ejecutar de la misma manera, nos daría el mismo resultado. Así que si lo habéis hecho de otra manera pero os ha dado el mismo resultado, esto es lo bonito de programar, que hay varias vías para llegar a un mismo resultado. Y ahora vamos a ver cómo imprimir una flecha al lado de la otra. No sé si lo habréis conseguido, yo espero que sí, pero aquí os voy a enseñar un truquito y vamos a ver ya otro concepto, que es que nosotros podemos multiplicar cadenas de texto, cadenas string, que es lo que veremos, lo veremos más adelante, muy pronto, que son cadenas de texto. Entonces, nosotros tenemos aquí un texto, aunque sea una almohadilla, esto lo entiende como un texto, como unos cadena de caracteres. Si nosotros a esta cadena de caracteres le hacemos un por 2, ¿vale? No os agobiéis con esto, porque esto lo vamos a ver próximamente. Y le damos a ejecutar, como veis, nos va a ejecutar 2 veces cada print, de manera que ya tenemos nuestra flecha. Si nosotros en lugar de un por 2 le pusiéramos un por 5, pues nos ejecutaría 5 flechas y así sucesivamente. Vamos a continuar, espero que hasta aquí esté todo claro, si no, pues te recomiendo que sigas practicando. Y si ya lo has interiorizado, ya vas bien con las cadenas de texto y lo que hemos visto anteriormente, pues traguito de café, de agua o lo que tengas a mano y vamos a seguir. Y bueno, mucho ánimo, ya vamos casi por la mitad de lo que tenemos que estudiar esta semana. Vamos a ver ahora los tipos de datos y vamos a ver los tipos de datos enteros y punto flotante. En Python hay dos tipos, que son los enteros y los punto flotante.
Y los enteros son aquellos que no tienen parte fraccionaria, es decir, el 10, el 25, el 158, el 3. Y por el contrario, pues los puntos flotantes son los que tienen partes decimales. 10,93, 4,75. Aquí es importante saber que los puntos flotantes, es decir, los que tienen decimales, se separan con puntos y no con comas. Estas definiciones no son del todo precisas, pero por ahora saber esto es suficiente para nosotros. Entonces, como es mucho más fácil de ver los enteros, vamos a ver primero los enteros y justo después vamos a seguir con los flotantes. Y vamos a ver cómo Python reconoce un número entero. El proceso es prácticamente como coger un bolígrafo y en un papel pues escribir una serie de números, pero con una condición, y es que en Python no se deben insertar caracteres entre los números que no sean números. Es decir, yo no puedo escribir 12- 31 y que esto lo entienda como un 1231. De la misma manera tampoco puedo escribir, por ejemplo, un número de teléfono con espacios. No podría hacer un 34 587 454, cualquier número, me da igual. Porque cada espacio ya lo que haría sería separar estos números enteros. Creo que es de lógica, pero bueno, no está de más explicarlo. Entonces simplemente si queremos escribir un número solo tenemos que escribir uno detrás de otro. Y una cosa importante que es nueva en Python a partir de la versión 3.6 es que nosotros podemos escribir, por ejemplo, el 123/10/7 y esto lo va a entender como un solo número. Las barra bajas no las va a contar. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros aquí vamos a hacer una prueba, le damos un print 123/10/7 y le damos a ejecutar, como veis nos lo va a imprimir sin las barras bajas. Esto nos ayuda, pues a nosotros en algunas ocasiones nos puede ayudar a entender mejor el código, a leerlo mejor, a ver mejor ciertos números. Si queremos, por ejemplo, añadir números de teléfono, pues podemos dividirlo en bloques para verlos más fácil, etcétera. Bueno, tiene muchas funciones, pero simplemente que lo sepamos que a partir de Python 3.6 pues podemos también escribir números enteros de esta manera. Otra cosa muy importante que tenemos que saber sobre los números enteros es que para hacerlos negativos, pues de la misma manera simplemente tenemos que introducir o insertar el menos delante del número que queramos convertir y con esto ya Python lo entendería como un número negativo. Igual que he dicho antes, podríamos poner esto y lo entendería como un solo número, pero negativo en este caso. Y también que los enteros, esto ahora mismo no hace falta que le demos vuelta porque lo vamos a ver más adelante mucho más claro, pero un entero se define con la palabra int. Si yo hago un int y le pongo un número, ¿vale? Yo aquí lo que estoy diciendo es que el parámetro que le estoy dando es un entero. De esta manera, pues va a entender que esto es un número entero y no un punto float. Nunca nos daría una respuesta, por ejemplo, con decimales, pero ya os digo, esto no os preocupéis porque lo vamos a ver más adelante. De esta manera, igual que los enteros son con int, los flotantes se definen con float. Pero no os preocupéis porque esto lo vamos a ver después. Ahora lo que quiero que entendáis de los puntos float es que, pues a diferencia de los números enteros, los float lo que muestran son decimales. Entonces van a estar separados siempre por un punto, el número entero y el decimal. De esta manera sería pues 7.5, etcétera. Otra cosita que podemos ver aquí es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un 0 punto lo que sea, nosotros podemos omitir ese 0 punto y si simplemente ponemos el punto 234, pues Python lo va a entender de la misma manera. Esto para Python es lo mismo, el 0.23 o el 0.234, perdón, o el punto 234, pues lo va a entender de la siguiente manera. De la misma manera, si yo, por ejemplo, hago un 4 punto, pues esto lo va a entender igual que un 4.0. Esto ahora mismo no parece que tenga mucho sentido, pero cuando hagamos una serie de prácticas y pruebas, pues veréis que tiene todo el sentido del mundo y que es muy diferente darle un float a un número entero a un programa para que trabaje con ello. Y ahora vamos a aprovechar que estamos con los enteros y vamos a ver cómo se expresan potencias, porque yo, por ejemplo, imaginaos que quiero definir este número, el 300.000, que es la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, pero yo no quiero estar escribiendo los 8 ceros que lleva el 3 detrás cada vez que en mi código tengo que poner esta velocidad. Una manera muy eficaz que tendríamos de expresar esto de manera corta sería elevándolo pues a la potencia de 10 elevado a 8. Lo representaremos en Python de la siguiente manera: 3 E mayúscula de elevado y 8.
Si nosotros ahora nos escribimos un print y le ponemos que nos imprima 3 elevado a 8 y le damos a ejecutar, como veis, nos va a escribir 300.000 kilómetros por segundo. Y esto, como deduciréis, pues funciona de la misma manera con números negativos. Si yo aquí le paso nuestro conocido print y le doy, por ejemplo, un 85 elevado a menos 5 y le doy aquí a ejecutar, como ya podréis saber, pues nos dará un 0.00085. Y para no hacer todo muy monótono, vamos ahora a trabajar otra vez con cadenas, vamos a trabajar con texto y vamos a ver cómo manipular cadenas. Como sabéis, pues igual que un punto float necesita un punto para decirle a Python que estamos trabajando con float, pues las cadenas funcionan con las comillas. Un ejemplo de una cadena es esto, ¿no? Esto es una cadena. Pero bien, ahora imaginaos que yo en esta cadena quiero poner comillas. Quiero que a mí lo que me aparezca en la salida sea esto es una cadena y que me aparezca cadena entre comillas. Tenemos dos maneras de comentar, que unas son las comillas simples y otras son las comillas dobles. Pues si nosotros queremos dentro de un texto imprimir esto es una cadena, estamos de acuerdo y ya sabemos que esto tendríamos que ponerlo entre comillas, pero si lo ponemos entre comillas doble, luego no entenderá bien Python las comillas que le pongamos aquí. Entonces para eso vamos a utilizar lo siguiente, y es utilizar las comillas simples en el conjunto del texto que vamos a utilizar, y luego en la palabra que queremos entrecomillar le vamos a utilizar las comillas dentro de las comillas simples. Lo vamos a ver muy fácil cuando le damos a ejecutar. Como veis, las comillas no las omite porque las está entendiendo como caracteres, como parte del argumento que le estamos dando dentro de las comillas simples. Esta es una de las maneras de entrecomillar dentro de un texto, pero tenemos otra que es la siguiente. Y aquí lo que le voy a poner dentro del entrecomillado es un /n que ya conocemos para que haga un salto de línea y así no se nos junte con el siguiente print, en el cual vamos a decir esta es la cadena 2, y si ahora por ejemplo cadena la queremos entrecomillar, no podemos utilizar otras dos comillas porque, como veis, no lo entiende Python. Lo que vamos a hacer es que podemos entrecomillarlo, pero decirle que estas comillas son de escape. Y lo que le estamos diciendo a Python es que el significado de estas comillas no es que sea un limitador, como si lo son las de fuera, sino que simplemente va a ser una comilla sin más. Y esto, si ahora le damos a ejecutar, como vemos, pues nos imprime cadena entre comillas de manera correcta. Vamos a hacer otro /n. Os recomiendo que todo esto lo vayáis haciendo, vayáis acostumbrándoos a hacerlo, aunque parezca absurdo, pero os lo va a hacer interiorizar y que luego sea mucho más fácil pues recordarlo y aplicarlo. Y ahora vamos a ir a por la tercera, y en esta pues os animo a que paréis un segundo e intentéis deducirlo por vosotros mismos, porque sé que vais a saber que es muy simple. Imaginaos que yo con comillas simples quiero escribir I'm Batman, pero claro, en inglés, este I'm tiene que ir con una comilla simple también separado. ¿Qué ocurre? Que aquí nos da un problema. ¿La manera de solucionarlo? Pues si lo habéis solucionado ya, que estoy seguro que sí, sabréis que es como lo hemos hecho anteriormente, que simplemente utilizando la barra invertida de escape para decirle que esta comilla va a ser una comilla sin más y no un delimitador. Si lo ejecutamos, como ves, me va a decir I am Batman de manera correcta. Y bueno, si estáis aquí todavía conmigo, enhorabuena, está claro que sabéis lo que queréis. Yo voy a seguir con esto y espero que tú sigas conmigo. Ahora vamos a ver lo que son los booleanos, para terminar de momento el apartado de tipo de datos. Y los booleanos tienen una característica, y es que lo único que nos va a dar Python en un booleano es si es true o si es false. Un booleano entiende entre true o false, 1 o 0, para que lo veáis visualmente y os aclare mucho. Si nosotros volvemos a nuestro print, nuestro conocido print, y le damos un 2 mayor que 4, lo que le estamos diciendo es que nos imprima si nos diga si el número 2 es mayor que el número 4. De esta manera, si el número 2 es mayor que el número 4, nos tendrá que decir true porque será verdad. Y si no lo es, como es el caso, pues nos tendrá que devolver un false. Si le damos a imprimir, como veis, nos da un false porque 2 es menor que 4. Ahora si le damos un 6, 6 es mayor que 4 y le ejecutamos, como veis, ahora sí nos daría un true.
Y hasta aquí lo que tenemos que saber ahora mismo de booleanos. Y ahora que ya sabemos los tipos de datos que tenemos, vamos a empezar a trabajar con Python como si fuera una calculadora para empezar a practicar. Y para ello vamos a recurrir, como siempre, a nuestro conocido y amigo print. Y vamos a darle algo muy simple, como puede ser un 2 más 2. Y esto, si le damos a ejecutar, como vemos, pues ya funciona, nos daría un 4. Pero además de sumar, pues tenemos diferentes operaciones que podemos hacer. Podemos, por ejemplo, multiplicar 2 por 4, nos daría 8. Podemos elevar. Si yo pongo 2 asteriscos, lo que quiero decir es que es 2 elevado a 4. De esta manera nos daría 16. Y así con una lista de diferentes operadores que os voy a poner en una imagen para no saturaros aquí uno a uno. Y os voy a poner una imagen la cual, bueno, pues podéis hacer una captura, podéis buscarla en internet porque puede estar por todas partes esta información. Y que sepáis lo que hace cada uno de los operadores. Aquí de momento, pues bueno, hemos visto lo más simples. Pero algo que sí que quiero explicaros, porque es algo quizá un poquito más complicado, aunque tampoco tanto, es el tema de módulo. Nosotros podemos, por ejemplo, coger el número 200 y podemos utilizar módulo. Esto es muy útil y lo vamos a ver a continuación. Lo que está haciendo básicamente es que nos da el resto de esta división. Es decir, es muy simple para ver si un número es par o impar. Porque cualquier número dividido entre 2 cuyo resto sea 0, sabemos que es par. Entonces con módulo podemos saber de una manera muy rápida si el número es par o no. Como veis es 0, por lo tanto este número sería par. Si nosotros tenemos un número muy grande y lo ejecutamos, como veis, seguiría dando 0, este número seguiría dando par. Pero si yo ahora, por ejemplo, cojo este número y se lo doy, ya el resto sería 1. Esto nos está diciendo que este número sería impar, porque el resto de esta división acabaría en 1. Esta es una de las cosas que os quería enseñar, que ahora lo vamos a utilizar en diferentes programillas que vamos a hacer. Y otra cosa que sí que os quiero explicar es que cuando nosotros elevamos un número a otro, tenemos que saber que si ambos son enteros, el número resultado va a ser entero, pero cuando al menos uno de los argumentos es float, es decir, flotante, el número va a ser flotante. Entonces, tenemos este ejemplo de aquí que os voy a poner y quiero que antes de que yo le dé a ejecutar, penséis por un segundo, le deis a stop al vídeo y penséis qué es lo que os va a dar como resultado en consola cuando vosotros ejecutéis estas líneas. Y si ahora, pues si ejecutamos, como vemos, los dos primeros números en el primer print son enteros, 2 elevado a 3 nos daría 8. Y en el resto de argumentos, como tienen al menos un punto float o 2, nos dará como resultado 8.0. Ahora os pongo lo mismo pero con divisiones. Esta os diría que adivinarais o intentarais intuir lo que os va a aparecer después, pero es un poco trampa, porque algo que tenemos que saber es que con la división, el resultado que nos va a dar, a no ser que nosotros lo modifiquemos para que nos dé otro tipo de dato, el resultado que nos va a dar va a ser siempre un tipo float. De esta manera, pues en esto sería obvio, ya que hay tipo float en alguno o en ambos argumentos, pero en el que no hay ningún argumento float, pues como vemos, si ejecutamos el código, nos va a dar también un tipo float. Y eso es por lo que digo que la división siempre nos va a dar por defecto un tipo float de respuesta. Pero ¿qué ocurre si nosotros le pasamos el operador de división entera? División entera, como habéis podido ver en la imagen que os he puesto en pantalla, es para que nos dé el resultado sin decimales. Es decir, si yo multiplico un número que nos da decimales, esas decimales las va a evitar y solo me va a dar el número entero. De esta manera, si nosotros ejecutamos el programa, como ves, esta vez sí que nos da como resultado 6 entre 3 un número entero, que es el 2, ya que omitiría el punto 0, que es la parte decimal. En el resto sí nos aparece punto float y sí nos aparece decimal porque, como hemos dicho anteriormente, uno o ambos elementos pues tiene tipo float, así que nos tiene que aparecer de manera float. Y otro término que quiero que tengamos en cuenta, que nos lo vamos a cruzar más adelante, ahora mismo no hace falta, pero para que ya nos vaya sonando, es el floor division, que es como se le suele llamar también a la división entera. Aparte de esto, pues os voy a dejar aquí para que sepáis cómo no dividir. Y la manera de no dividir es la siguiente, que es
realizando una división entera entre 0 o intentando encontrar pues, el residuo de una división entera entre 0. Básicamente porque no tiene ningún sentido si yo divido 5 entre 0 y ejecuto este programa, pues como veis nos daría error porque no podemos dividir por 0. Y algo que tenemos que tener muy claro, aunque a mí no me gusta porque nunca he sido muy de matemáticas, es el orden de prioridad que tienen los operadores en Python y, bueno, en las matemáticas en general, ¿no? De tal manera que si nosotros nos encontramos esta operación, tenemos que saber cómo va a ejecutar el código y qué es lo que va a calcular antes y va a calcular después. En este caso, por ejemplo, antes os lo he puesto en la tabla, pero de todas formas lo voy a poner otra vez para que lo veamos juntos mientras entendemos de qué manera va a ejecutar este código. Entonces, antes de darle a ejecutar, vamos a ver qué resultado nos daría. Yo estoy haciendo un poco de trampas, no os voy a engañar, ya lo tengo calculado por partes y os lo voy a ir explicando para que vayamos entendiéndolo juntos. Por orden de prioridad, que al final es lo que nos importa ahora y lo que estamos estudiando, por orden de prioridad lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis y de dentro hacia afuera. Es decir, lo primero que tendríamos que calcular aquí sería el primer paréntesis que nos encontramos de dentro a afuera, que sería el 25 de módulo 13, es decir, el residuo que nos daría dividir 25 entre 13. Si nosotros aquí hiciéramos un print módulo 13 y le diéramos a ejecutar, nos daría 12. Por lo tanto, tenemos que este primer paréntesis sería un 12. Ya lo podríamos cambiar. Voy a duplicármelo para ir cambiándolo y ir viéndolo y luego comparar el resultado. Ya podríamos quitar esto. Como vemos, tenemos otro paréntesis, el cual tenemos que calcular antes de seguir hacia afuera. Y tenemos que 12 más 100 es 112. Y ahora ya aquí nos encontramos una multiplicación, una división y varias cosas. Según nuestra tabla, lo siguiente que tenemos que hacer después de los paréntesis, porque esta división nos está separando esta parte de esta de aquí, primero tendremos que hacer esta parte y luego dividirla entre esta parte. Lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por 112, que da un total de 560. Y ahora, pues ya que tenemos esta parte realizada, tenemos que ir a la siguiente. Y como antes, pues lo primero que tenemos que hacer es resolver los paréntesis. Para eso multiplicaremos 2 por 13, que sería 26. Nos encontramos de nuevo un paréntesis dentro del paréntesis más grande, así que tenemos que realizar primero este paréntesis, como hemos dicho antes, de dentro a fuera. Y esto nos daría 21,538. Ahora simplemente sería calcular el módulo de 2, el cual nos daría un resultado de 10. Ahora si nosotros ejecutamos este programa, lo que tendría que hacer es hacer los cálculos automáticamente que hemos hecho nosotros para darnos el mismo resultado si ejecutamos. Como vemos, el resultado es el mismo. Y si os preguntáis por qué nos da float, nos da un 10.0, es porque antes, si recordáis, en la división de 560 entre 26 que nos ha dado en esta parte de aquí, era un resultado float, que era 21,538. Entonces, como hemos dicho antes, cuando al menos uno de los argumentos es flotante, pues el resultado va a ser float. Y es por eso por lo que nos ha dado 10.0. Dicho esto, no vamos a darle más vueltas porque a mí me duele la cabeza con todo esto. Y vamos a continuar con algo bastante más entretenido. Y para entender qué es una variable, pues podemos imaginarnos como si fueran cajas, es decir, una variable como una caja, donde vamos a meter dentro de esa caja algo que podamos necesitar en un futuro. Vamos a empezar a jugar con ello y a entenderlo, pero para ello primero tenemos que saber cómo nombrarlas. Y es que hay ciertas normas que tenemos que seguir, que os las he puesto por aquí, y es que el nombre de la variable debe estar compuesto por mayúsculas, minúsculas, dígitos y el carácter guión bajo. Debe comenzar con una letra, el carácter guión bajo es considerado una letra, y diferencia de mayúsculas y minúsculas. Aparte de que el nombre de las variables no pueden ser igual a las palabras reservadas de Python que ya hemos conocido anteriormente, como por ejemplo print. Yo no podría coger aquí y crearme una caja, ¿vale? Vamos a llamarlo caja para que haga referencia al ejemplo que hemos puesto visual. Y yo en esta caja, imaginaos que le digo igual y le quiero guardar el número 10. Aquí lo que estamos haciendo es que en esta variable, a la cual he llamado caja, le he guardado el número 10. Aquí ya habríamos definido nuestra primera variable.
Igual que caja, como hemos dicho, pues podemos, por ejemplo, escribir caja con mayúscula. Y si ahora nosotros le damos también el número 10, nos va a almacenar el mismo número, pero no habría problema porque Python va a entender que esta variable es diferente a esta. Cada caja es diferente porque diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ahora vamos a crear otra variable, la cual, por ejemplo, sea mi _ caja, y le vamos a dar también el número 10. Estos son diferentes formas de nombrar a diferentes variables. Lo que sí que no podríamos hacer, por ejemplo, es, como hemos dicho, es empezar con un número. 10 caja, como veis, no nos lo reconoce como variable, y lo que tampoco podríamos hacer es utilizar, por ejemplo, print es igual a 10, porque aunque nosotros aquí no nos aparezca un error, nosotros cuando ejecutamos el programa, de la misma manera yo tampoco podría llamar a una variable, por ejemplo, caja igual a 10. Ahora tenemos diferentes variables, pero todas ellas tienen guardado el número 10. Y ahora que hemos definido unas variables, ahora ya están guardadas en memoria en cada variable su dato. Para no confundirnos, voy a cambiarlo incluso. Estas las voy a dejar igual para que se vea claro, pero mi caja, por ejemplo, le voy a dar el 12 y a print le voy a dar, por ejemplo, el 20. Y ahora vamos a acudir a nuestro conocido print, esta vez sí utilizándolo. Y ahora vamos a acudir a nuestro más que conocido ya print y le vamos a pasar en parámetros la variable, porque hasta ahora pues le hemos introducido texto, le hemos introducido números como suma, le hemos introducido sumas, restas, etcétera. Pero ahora lo que le podemos hacer es que nos imprima una variable. Entonces, de este modo, si yo por ejemplo le digo caja, como veis, aquí ya no la está marcando. Esta caja se está refiriendo a esta. Con hacerle clic, veis que os lo señala. Entonces lo que va a hacer este print es devolvernos lo que está guardando esa caja. Y si yo ahora le doy a ejecutar, ¿qué creéis que va a hacer? ¿Creéis que va a imprimir el número 10? Pues no. Porque como hemos dicho antes, el programa se ejecuta de arriba a abajo y de izquierda a derecha. De esta manera va a leer esta línea, va a leer esta, y cuando llegue a esta nos va a dar un error. Así que si nosotros ejecutamos esto, como veis, nos va a dar error. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora comentamos esta para que no nos dé problemas? Si nosotros ejecutamos ahora el código, como veis, ahora sí nos devuelve caja que tiene un valor de 10. Lo que nos está dando aquí es lo que caja tiene guardado. ¿Qué ocurre si ahora yo a caja, pero con mayúsculas, le doy el 40? Pues como veis, queda más que claro que cuando utilizamos diferentes mayúsculas y minúsculas, a la hora de ejecutar este código, pues nos va a dar esta variable que es diferente a esta, simplemente por las mayúsculas y las minúsculas. Bien, de la misma manera, si nosotros le pasamos la variable mi caja, que esto es algo que voy a explicar, creo que no lo he comentado, pero tú cuando empiezas a escribir, como veis, ya os aparece un submenú. Si vosotros en este momento elegís cualquiera de las opciones que os aparece, os podéis mover con las flechas y le dais a tabulador, os lo escribe directamente, lo cual agiliza mucho el programar. De esta manera, como podréis comprobar y como ya asumiréis, pues a la hora de ejecutar mi código, lo que me va a dar es lo que contiene mi caja, y mi caja en este caso contiene el 12. Si ejecutamos el código, pues exactamente nos da el 12. Pero vamos a ver cómo emplear variables. Y esto aquí ya se empieza a poner más entretenido. Vamos a juguetear un poquito. Y vamos a hacer, por ejemplo, con cosas que ya sabemos. Vamos a, por ejemplo, a decir que trabajo es igual a programador. Y vamos a decir que trabajo es igual a... vamos a guardar esta cadena de texto y vamos a poner futuros programadores. Y vamos a poner futuro programador. Y vamos a crear otra variable, la cual se va a llamar sueldo. Y va a ser igual a 200.000 euros. Y vamos a crear el nombre name y va a ser, en mi caso, Café and Bytes. Os animo a que hagáis esto a la vez que lo estoy haciendo yo para practicar con vuestras propias variables, con vuestros nombres. Cambiad esto, poned lo que os dé la gana, pero practicar. Y de esta manera lo que ahora vamos a hacer es llamar a print y le vamos a decir diferentes argumentos que queremos que nos muestre en pantalla, que esto ya lo sabemos más que de sobra. Y le vamos a decir que nos imprima pues trabajo, que nos imprima sueldo y que nos imprima name.
Y ahora que en este punto pues ya sabremos lo que nos va a dar, nos tendría que dar futuro programador 200.000 y Café and Bytes. Si nosotros ejecutamos, como vemos, pues futuro programador 200.000 nos redondea en la parte decimal y Café and Bytes. Pues ahora lo que vamos a aprender es una cosita que se llama fstring, que consiste en que yo puedo mezclar texto y variables en un mismo print, y yo aquí por ejemplo puedo poner f y poner comillas, de manera que ya sabemos que esto sería todo texto, por el color también lo estamos viendo. Pero ¿qué hay si yo lo que quiero es escribir texto, pero que mantenga esto como si fueran variables? Bueno, pues para eso se utiliza el fstring y se utiliza poniéndolo delante de las comillas generales donde vayamos a escribir nuestro texto y introducir nuestras variables, y se usa de la siguiente manera. Yo voy a escribir mi, y como trabajo es una variable, lo que voy a hacer es meterla dentro de llaves. De esta manera va a entender que esta parte va a ser la variable, pero yo aquí estoy escribiendo texto. Vamos a seguir con el texto y voy a decir que, por ejemplo, sueldo va a ser de 2 puntos espacio, y como sueldo, que queremos que nos devuelva lo que contiene sueldo, eso es una variable, pues de la misma manera la vamos a meter entre llaves, y name pues lo vamos a meter ya también entre llaves, y aquí vamos a escribir, falta aquí una llave, y aquí vamos a poner recuerda mi nombre es name. De esta manera y de una forma muy intuitiva, muy clara y muy fácil de leer, pues estamos mezclando pues texto con variables dentro de un mismo print sin tener que hacer varios prints, y le vamos a dar a ejecutar, y como vemos ahora pues nos dice mi futuro programador sueldo va a ser de 200, recuerda mi nombre. Esto no está bien, entonces vamos a corregirlo. Aquí lo que tendría que poner mi futuro trabajo, que vamos a poner aquí trabajo, es ser programador, y mi sueldo va a ser de sueldo recuerda mi nombre. Si ahora le damos a ejecutar, como veis ya está corregido. Mi futuro trabajo es ser programador, mi sueldo va a ser de 200.000 y recuerda mi nombre, que es Café and Bytes. Todo esto podemos ir corrigiéndolo, como veis aquí pues el espacio no está bien puesto, esta coma sobra, aquí hay un espacio de más, y bueno, lo que tenéis que hacer y lo que yo he hecho para interiorizarlo pues es ir jugando con estas cositas, crear diferentes variables, diferentes frases, introducir las variables dentro con el fstring, cambiar la manera en la que se imprime luego en consola. Yo aquí por ejemplo podría poner un i, y aquí pues como sabemos podría ponerle un salto de línea, y ahora pues nos aparecería mi futuro trabajo ser programador y mi sueldo va a ser de 200, recuerda tal. Podemos ponerle a sueldo el símbolo de dólar, y al ejecutarlo pues ahora nos va a aparecer en dólares. Todo esto, como digo, pues es ir jugando, ir practicando, porque es la única manera de aprender a programar de verdad. Y todo esto pues es ir jugando, ir cambiando cosas, ir aplicando lo que vamos sabiendo para ver qué resultados nos va dando, y es que al final esta es la única manera de que aprendamos a programar de verdad. Vamos a ir al siguiente paso, que es cómo asignar un nuevo valor a un valor ya existente. Y es que si nosotros guardamos un número en una variable, la variable llamada número, y nosotros guardamos el número 1, y nosotros ahora nos venimos a print e imprimimos número, pues como ya sabemos nos va a imprimir el 1. Pero ¿qué ocurre si yo ahora aquí digo que mi variable número va a ser, vale, y esto ya lo sabemos, estamos creando una variable, pues en este caso vamos a modificarle lo que tiene dentro número. Número, la variable número, lo que va a guardar va a ser número más 1. Yo escribo espacios entre las operaciones, aunque no es necesario, pero se ve mucho más claro. Y de esta manera, si ahora nosotros le metemos un print número, pues repasando un poquito lo que hemos visto ya anteriormente, el programa vendrá a esta línea y guardará el número 1 dentro de la variable número. Vendrá print y lo que nos tendrá que dar es el valor de número, que será 1, por lo tanto nos mostrará un 1 en consola. Después de esto vendrá esta línea de aquí y cambiará el valor de número, que es 1, a número más 1. 1 más 1 es 2, por lo tanto, en este punto de aquí, número tendrá el valor de 2. Y si imprimimos número, pues nos tendría que aparecer el número 2. De esta manera, pues en consola tendremos que ver un 1 y debajo un 2. Vamos a ver si es correcto. Y como vemos, pues
es correcto. Más adelante podremos ver que podemos crear una variable y pues dependiendo de los parámetros que le vayamos dando a nuestro programa, pues vaya modificando y cambiando el valor que tiene, que es algo muy útil, pero que vamos a ver en un futuro próximo. Y como en los casos anteriores, yo te voy a poner aquí, por ejemplo, voy a llamarle var de variable, y te voy a poner un ejemplo y quiero que antes de que le dé a ejecutar, tú intentes averiguar qué es lo que va a dar como resultado. Y yo voy a crear una variable que va a tener el valor de 100, pero luego voy a crear esa variable y le voy a dar que es 200 más 500. Y luego, con último, le voy a meter el print y le voy a decir que lo que quiero es que me imprima, pues, var, que es nuestra variable. Dale pausa un segundo y quiero que me digas qué es lo que crees que va a dar. Si nosotros ejecutamos, nos da 700, que es 500 más 200, porque este valor de aquí no nos lo va a contar para nada, ya que nosotros se lo hemos dado, pero en la siguiente línea lo que le hemos dicho que var ya no vale esto, sino que lo que vale ahora es esto. De esta manera, pues nos va a imprimir esto, ignorando el valor que tenía anteriormente. Ahora vamos a resolver juntos un pequeño problema matemático que nos dice que a elevado a 2 más b elevado a 2 y todo ello elevado a 0,5 es igual a c, ¿no? O sea, c va a ser igual al resultado de estas operaciones. Entonces vamos a crear nuestro pequeño programita que nos resuelva esto. Pausa el vídeo, ponte a hacerlo, haz tus prácticas, intenta resolverlo sin ayuda de nada, solo con lo que ya sabemos por qué puedes hacerlo. Si ya estás aquí, entiendo que lo has hecho, y si no, pues vamos a hacerlo para ver cómo sería esto. Pues para ello primero tendríamos que definir nuestras variables. Tenemos la variable a, la cual yo por ejemplo le voy a dar el número 6. Tenemos la variable b, la cual le voy a dar el número 12. Y luego tenemos que c es igual a esto de aquí, lo cual voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo, pero sería algo así. Si yo le digo un print y vamos a ir utilizando las cosas que vamos aprendiendo para que no se nos olviden, y utilizo el fstring, le meto las comillas y le digo que c va a ser igual, y ahora con la llave le paso c para saber que esto es un argumento como hemos visto anteriormente, nosotros solo tendríamos que cambiar estos dos valores a lo que nosotros quisiéramos para que automáticamente nos calculara continuamente c. De esta manera, si yo le doy a ejecutar, c nos da 13,4. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo un 3 y le pongo aquí un 4, c nos daría 5,0. Y recordar que esto es float porque estamos utilizando en las operaciones un número float. Si yo en vez de 0,5 utilizara un número entero, no hubiera ningún número float en la operación, al ejecutar nos daría un número entero. Estoy seguro que todos lo habéis entendido y lo lleváis al día. Así que vamos a continuar con las últimas partes ya de este vídeo y con lo último que tenemos que aprender esta semana. Pero no antes sin dejaros un ejercicio que va a ser el siguiente y os animo a que me digáis en comentarios si lo habéis logrado o no, o en nuestro canal de Telegram que tenemos para la comunidad, el cual os recuerdo que os dejo abajo en la descripción. Y va a ser lo siguiente: tenéis que crear las variables Lucas, Sofía y Emma, tenéis que asignar cuántas naranjas tiene cada uno, tenéis que imprimir las tres variables en una sola línea separada por comas, tenéis que crear una variable llamada total naranjas con la suma de todas las naranjas de cada uno de ellos, cuántas tienen entre todos. Tenéis que imprimir el total con un mensaje descriptivo, es decir, que por ejemplo nos diga entre todos tienen tal número de naranjas. Y luego pues os animo a que probéis más operaciones cambiando las variables. Y ya que hemos visto operadores y hemos visto variables, vamos a ver una cosita que se llama operadores abreviados. Y funcionan de la siguiente manera. Imaginaos que vamos a contar ovejas y yo tengo que oveja empieza desde el 0, pero ahora quiero que a oveja se le sume 1. Como hemos visto antes, pues sería oveja sería igual a oveja más 1, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Si nosotros hacemos ahora un print oveja, como resultado nos dará un 1, ya que sumará 1 a nuestra variable oveja. ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos simplificar bastante sin tener que volver a escribir la variable, y es de la siguiente manera. Tú cuando quieres sumarle, por ejemplo, cierta cantidad, lo que tienes que hacer es escribes tu variable y aquí lo que tienes que hacer es más igual a 1. De esta manera le estás diciendo exactamente lo mismo, que oveja es igual a oveja más 1. Podríamos poner que oveja sería multiplicación o igual a 3.
Y de esta manera, y esto sería lo mismo que decir oveja es igual a oveja por 3. Como veis, se simplifica muchísimo y el resultado al final es el mismo. Y como siempre, pues vamos a ir poniendo un poco en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Así que os animo que hagáis un conversor de kilómetros a millas y viceversa, que pauséis este vídeo y lo intentéis hasta que lo consigáis, aunque os cueste, porque os aseguro que con todo lo que hemos visto pues ya lo podríais conseguir. No obstante, yo voy a hacerlo ya porque espero que lo hayáis intentado al menos, y si no, pues vamos a ver una manera de resolverlo. Lo primero que vamos a hacer pues es tener claro que para pasar de millas a kilómetros pues hay que multiplicar millas por 1,609 aproximadamente, y que para pasar de kilómetros a millas pues tenemos que multiplicar, vamos a poner esto ya para que se entienda cómo lo haremos en Python, y para pasar de kilómetros a millas pues tendríamos que multiplicar cada kilómetro por 0,621 aproximadamente, ya que una milla pues son 1,6 kilómetros y un kilómetro pues son 0,621 millas. Una vez tenemos esto claro, pues vamos a empezar a definir nuestras variables. Voy a definir la variable kilómetros y la voy a igualar a 0. Y luego voy a definir la variable millas y la voy a igualar también a 0. Dicho esto, vamos a empezar la conversión, y para convertirlo, pues bueno, vamos a llamar a otra variable millas a kilómetros. Y como hemos dicho, para pasar de millas a kilómetros, pues tenemos que multiplicar el número de millas por 1,609. Entonces vamos a utilizar lo que hemos aprendido. Tenemos que multiplicar las millas, ¿no? Pues ponemos aquí millas por 1,609. Y ahora vamos a crear la otra variable que va a ser para calcular de kilómetros a millas. Y lo vamos a igualar a lo siguiente, que es como cada kilómetro son 0,621 millas, pues vamos a multiplicar kilómetros por 0,621. Y una vez tenemos esto, ahora pues ya podemos acudir a la llamada del print y decirle que con el fstring, para también practicar todo lo que estamos viendo, que millas, que es este valor que vamos a tener aquí, pues vamos a decirle que millas son, para que nos diga el número de millas, son 2 puntos, y aquí vamos a pasarle el conversor para que nos dé directamente el resultado. Millas, lo he llamado millas a kilómetros, no le he puesto bien, voy a poner esto bien para que se vea claro, millas a kilómetros, y aquí le vamos a pasar el millas a kilómetros. Y esto pues nos tendría que dar ya el resultado de cuántos kilómetros son, y para terminar que nos diga kilómetros. Una vez tenemos vamos a copiarlo, vamos a pegarlo para ahorrar tiempo. Y ahora aquí pues tendremos que cambiar los valores, y aquí sería kilómetros a millas y aquí pues sería kilómetros. Y si todo funciona bien, si nosotros ahora, por ejemplo, le damos a kilómetros el valor de 10 y ejecutamos esto, nos dice que 0 millas son 0 kilómetros porque no le he dado ningún valor, pero que 10 millas son 6,21 kilómetros. Ahora, por ejemplo, si quiero pasar 10 millas a kilómetros, nos tendría que dar 6,21. Como veis, es totalmente funcional, solo tenemos que ir cambiando el número que queramos que nos convierta, y lo hace perfectamente. Y por último, y ánimo, en cuanto a variables, pues tenemos que podemos sumar variables con cadenas de texto. Y esto se hace de la siguiente manera. Imaginad que yo tengo una variable llamada var, y esta variable contiene la cadena de caracteres Batman. Y yo ahora me hago un print, pero lo que quiero es y lo que voy a hacer es sumar, o mejor dicho, se llama concatenar diferentes parámetros que le paso al print. Entonces yo aquí podría decirle en modo texto yo soy, y a esto utilizar el signo más, que significa concatenar, y pasarle la variable var. Como veis ya lo reconoce, y si yo ahora ejecuto esto,
yo soy Batman. Le podemos dar aquí un espacio, ejecutamos y ahora sí, yo soy Batman. Y con esto ya hemos acabado las variables. No os vengáis abajo, que estamos aprendiendo muchísimo y ya queda muy poquito por ver de lo que vamos a ver esta primera semana. Y lo penúltimo que vamos a ver en este vídeo de esta semana, pues es a comentar líneas. Como ya habéis visto, hay dos maneras. Una de ellas es utilizando la almohadilla seguidamente, que por cierto es con Alt-GR más 3. Y nos crea la almohadilla y aquí todo lo que escribamos pues no se va a ejecutar, como os he dicho al principio del vídeo. Y otra de las maneras pues es esta que he utilizado aquí, que vosotros ponéis triple comilla al principio y al final, y todo lo que metáis entre medias pues va a ser comentado y no va a ser ejecutado por el programa que hagamos. Y ya por último, lo que tenemos que aprender esta semana, como he puesto aquí arriba, va a ser la iteración con el usuario. Y lo vamos a hacer con la función input. Esto ya nos va a dar mucho juego, va a hacer todo más divertido, ya que yo con input lo que voy a hacer es que el programa se quede esperando a que yo le dé por consola la respuesta y esa respuesta la almacene. Pero vamos a verlo con un ejemplo que es cómo se entienden las cosas. Imaginaos que yo tengo una variable y a esta variable la voy a llamar nombre. Pero yo no quiero definir esa variable, sino que quiero que quien esté ejecutando el programa le salga un mensaje y le diga, dime tu nombre. Entonces vamos a tener que esta variable va a ser pasada por input, le vamos a poner los paréntesis para hacer la llamada a la función, como ya sabemos. Y aquí le voy a decir en texto, dime tu nombre. Si yo ahora hago aquí un print nombre, pues vamos a ver lo que sucede. Y es que se queda esperando el programa. Ahora mismo está en ejecución en esta línea de aquí y no va a continuar hasta que nosotros le demos un input, que es lo que nos pide. Aquí me pide nombre, pues yo le voy a poner mi nombre es Batman y le voy a dar a intro. Y ahora, como veis, automáticamente me imprime la palabra Batman. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido guardar el input que yo le he dado en la variable nombre. Entonces, cuando yo imprimo nombre, esa variable que se ha guardado que yo le he dado, pues en este caso sería Batman. Fácil, ¿verdad? Vamos a seguir trasteando un poco con esto. Vamos a, por ejemplo, hacer una calculadora que nos sume, pero que nos pida a nosotros los números. Yo voy a coger, por ejemplo, el número A y voy a decir que el número A es input y le voy a decir, dime tu primer número. Y ahora lo que vamos a hacer... Genial. Ahora voy a coger número B, voy a borrar aquí número B y lo que le voy a decir es que número B va a ser input y le voy a decir dime tu segundo número. Ahora mismo nos pediría dos números que los guardaría en la variable A y B. Entonces yo ahora lo que quiero es que me imprima, por ejemplo, la suma de estos dos números. Pues número A, quiero que me imprimas número A más número B. Llegados a este punto, pues ya habrá guardado en A la variable del primer número que le hemos dado, la variable en B del segundo número que le hemos dado, y lo que nos va a imprimir, nos va a mostrar en pantalla, pues va a ser el primer número más el segundo número. Y para no complicarlo, sino seguir practicando un poquito más, pues le voy a dar otro parámetro, que va a ser la suma de tus dos números son, y voy a cerrar espacio, voy a cerrar comillas, voy a darle a la coma, para que esto lo entienda como otro argumento y vamos a darle a ejecutar a ver si funciona nuestro programita. Como veis nos pide el primer número, le voy a dar al 2. Dime tu segundo número, voy a darle al 24 y como veis nos dice la suma de tus dos números son 224. ¿No veis algo raro aquí? ¿Sabéis por qué nos ha dado 224? Bueno, pues es algo que hemos visto hace poco y es que lo que está aquí entendiendo Python es que está concatenando estas dos cadenas, que es el 2 y el 24. Y por eso nos da 2 y 24. Para solucionar esto, pues tenemos que hacer una cosita que hemos visto también en este vídeo, en concreto en la parte de enteros y como dije, y vamos a verlo más adelante, y es el hecho de que los enteros se definan como int. Y para eso nos vamos a ir ahora, para solucionar esto y arreglar esto y que nos dé la suma, que es lo que queremos. Lo que vamos a hacer es, delante del input, utilizar int. Si yo a esto le doy un int, a lo mismo que esto,
Aquí lo que le estamos diciendo es que en esta variable lo que se va a guardar es un número entero. Lo que le demos queremos que se guarde como un número entero. De esta manera, si nosotros ahora, voy a limpiar esto, ejecutamos y sumamos 2 más 4, pues vemos que ya funciona perfectamente, porque ahora sí que Python está entendiendo que tiene que sumar dos números y no concatenar dos cadenas como en el caso anterior, que era el 2 y el 2, 4. Y como con todo lo anterior, pues lo importante es que con estos conceptos juguéis y trasteéis. Yo ahora, por ejemplo, voy a crear un pequeño programita que se va a llamar Spammer. Y el Spammer, lo que quiero es que cuando un usuario me diga su nombre, dime tu nombre, y yo lo que quiero ahora pues es que mi programa lo que quiero es que mi programa lo que haga es imprimir pues la palabra, lo que se haya guardado en Spammer, pero 7 veces. Vamos a ajustar esto para que se vea mejor. Le meto nombre, 2 puntos, espacio, y aquí ahora si nosotros ejecutamos el programa nos va a pedir un nombre, le vamos a decir que nos llamamos Batman, y al ejecutarlo pues como vemos nos imprime 7 veces seguida Batman. Y con esto sí que sí, ya acabamos. Y para terminar vamos a ver lo que hace la palabra reservada type. Para ello vamos a crear una variable x, y esta variable pues igual que antes va a ser un número, introduce un número, pero esta vez lo que quiero que me diga print, y para ello vamos a utilizar type, que me diga qué tipo de dato es el que se almacena en x. De esta manera, si yo introduzco un número aquí, introduce un número y introduzco el número 5, y aquí como vemos nos da class str, que significa string. Al igual que antes hemos visto int, hemos visto float, bueno, pues ahora tenemos string, que se escribe de esta manera y significa texto. Al igual que teníamos números enteros y números decimales, bueno, pues con str es como se definen los textos, y nos está diciendo que lo que se está guardando en X es un texto. Esto explica también los ejercicios que hemos hecho antes y por qué no nos realizaba la suma o la multiplicación que tenía que hacer. Entonces, si ahora nosotros al input le hacemos el int, que ya hemos aprendido, y ejecutamos al introducir un número, cualquiera que sea, ya vemos que lo está tomando como un int. Así que ya como despedida os voy a dejar un ejercicio que tenéis que resolver para poner en práctica todo lo que hemos visto, o casi todo lo que hemos visto en este primer vídeo de la primera semana de 51. El ejercicio que tenéis que hacer, intentando, por favor, que es la mejor manera de aprender, no mirar nada. Y es que imaginéis que estáis planeando un viaje por carretera y necesitáis calcular cuánto vas a gastar en gasolina. Entonces para ello pues te dejo aquí varias cosas que son pequeñas pistas. Tendrás que pedirle al usuario pues que ingrese la distancia que va a recorrer en kilómetros. Vas a tener que saber el rendimiento del vehículo en kilómetros por litro, cuánto consume, y tendrás que saber el precio que tiene el litro de gasolina. Y con esto pues tendrás que calcular los litros que vas a necesitar para completar ese recorrido y el costo total del viaje en función pues del precio que tenga la gasolina. Y que al final del todo, bueno, pues utilizando fstring y esas cositas que hemos visto, pues de una manera clara, amigable y que se vea bonito, pues nos retorne, nos imprima en pantalla las respuestas a todo lo que le hemos pedido. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo, os espero la semana que viene en el siguiente. Un fuerte abrazo a todos y a darle cañita, programadores.